Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos, mis amigos? Es un enorme gusto volver a estar en este inicio de semana con ustedes, compartiendo temas que espero sean de ayuda, que respondan a algunas preguntas que hemos tenido, ¿verdad? Como personas, como cristianos. Y bueno, la finalidad de esto es poder contribuir al conocimiento de Dios, a su conocimiento más de Dios y también contribuir a la bendición de Dios para ustedes. Soy el pastor Samuel Olvera, su amigo, ¿verdad? Que cada semana, ¿verdad?, nos vemos aquí. Así es de que hoy quiero compartir un tema y la pregunta, bueno, más bien es una pregunta, ¿verdad? El tema de esta transmisión. ¿La Biblia tiene poder? Es la pregunta. ¿O tiene poder la Biblia? Y quise tocar este tema porque mucha gente no cree en la Biblia. Piensan que es un libro más de tantos. Piensan que es un libro común. O algunos, o gente religiosa cristiana, la quiere ver como un libro con poderes mágicos, ¿no? Pero piensan algunos que la Biblia la podemos utilizar como un amuleto, como un repelente para demonios. Algunos la ponen abierta en su recámara, en su sala o en su librero, ahí como para esa manera de ahuyentar espíritus demoníacos o para atraer tranquilidad o paz a la casa o al hogar. Y yo quiero explicar un poco acerca de este asunto y a lo mejor algunas ideas equivocadas, algunos tabúes, ¿verdad?, también se quiten de nosotros, ¿verdad? Y por eso pensé en este tema. ¿Tiene poder la Biblia? Y de entrada puedo decirles que sí, pero también les diría que no. ¿Tiene poder la Biblia? Sí, pero también no. Y ahorita les voy a explicar por qué sí y por qué no. Les quiero empezar a explicar acerca de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros históricos, proféticos, poéticos, que nos hablan, todos nos hablan de Dios y su relación con el hombre, desde su creación hasta el destino final del mismo hombre. De eso nos habla la Biblia en sus libros históricos, proféticos y poéticos. Y alguien dijo, pastor, o dicen mucha gente, ¿verdad? Y tienen razón, dice, pero la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo nosotros podemos decir que es de Dios o creer en ella si fue escrita por hombres? Efectivamente tienen razón. Todos estos libros fueron escritos por hombres, todos los libros de la Biblia, pero fueron hombres bajo la influencia e inspiración del Espíritu de Dios. Repito, efectivamente, la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres de Dios, hombres bajo la influencia, dirección, guianza e inspiración del Espíritu de Dios. ¿Cómo les puedo explicar esto que fue escrita por hombres bajo la inspiración? Voy a mencionarlo de esta forma tan sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres, el hombre le da por escribir una
por escribir letras de canciones de amor, de amor, de admiración, de respeto, ¿verdad?, para la mujer o hacia la mujer. Todas las canciones de románticas tienen que ver con la mujer. Hablan, le cantan a la mujer por sus ojos, por su pelo, por su físico, por su timidez o por su alma o por su corazón. Y bueno, si se dan cuenta, todos los hombres que escriben canciones, pues de alguna manera son inspirados, motivados por el afecto o el cariño o el amor hacia la mujer. Entonces, si se dan cuenta, todas las canciones hacia la mujer hablan de lo mismo. Y efectivamente las escriben hombres bajo la influencia, bajo la inspiración de, en este caso, de Dios. No sé si pude explicar acerca de la inspiración. Es decir, todos los escritores, aproximadamente unos 40, 46 escritores, ¿verdad?, que escribieron todos los diferentes libros de la Biblia en un periodo de 1200 años aproximadamente, los 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, bajo la inspiración de Dios. Fueron inspirados, fueron influenciados bajo el Espíritu de Dios. Y tienen que ver, o tuvieron que ver con Dios. De manera que vemos en los escritos de los autores de cada libro el carácter, la personalidad, el carácter o personalidad plasmada en sus escritos, efectivamente. Por eso decimos que fueron escritos por hombres. Porque está plasmada ahí en sus escritos la personalidad del escritor, el pensamiento, la cultura, la personalidad del escritor, bajo la influencia o inspiración en Dios o de Dios. Estaban inspirados por Dios. Y si se dan cuenta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos hablan de lo mismo, del mismo Dios, de la misma forma hablan. Y no se contradicen. Ninguno de ellos, aunque se escribió en un periodo de 1200 años, no se escribió en un mes o en el mismo año o en 3 años, no, como algunos libros algunas obras se escriben, pero la Biblia se escribió en un periodo de 1200 años. Ya pasó mucho tiempo, muchas épocas, etapas, culturas y costumbres y todo eso. Sin embargo, todos hablan lo mismo. Esa es una evidencia. Esa es una evidencia de que el mismo Espíritu los inspiró a todos los escritores, ¿verdad? A todos los que escribieron cada libro de la Biblia. Bien, estoy haciendo esta introducción acerca de que del tema, si tiene poder la Biblia o no lo tiene. Pero pues quiero ayudarles a comprender el origen y el porqué de tantos libros y de los escritores. Ahora, tiene un propósito. La Biblia tiene un propósito y todos los escritores, los diferentes escritores de todas las etapas, de todos los tiempos, tuvieron el mismo propósito. Es una evidencia de que fue Dios quien los inspiró
¿Cuál es el propósito principal? Si se dan cuenta, en la Biblia, si usted la lee, va a encontrar el propósito bien claro ahí en la Biblia. Ayudar al ser humano, ayudarnos a los hombres a acercarnos y a conocer a Dios, a nuestro Creador, para tener vida en abundancia. En otras palabras, para tener mejores condiciones de vida mientras estamos en esta tierra. Una vez más, repito, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál fue el propósito de Dios al inspirar a tantos hombres y al convencerlos de que tenían que escribir? El propósito era entonces, o es, el de poder acercar al hombre a través del conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, y a conocer a Dios, para así de esta manera vivir mejor, tener mejores condiciones de vida. Muy bien, entonces contesto la pregunta inmediatamente: ¿tiene la Biblia poder? ¿O la Biblia tiene poder? Efectivamente, tiene un gran poder. Pero no un poder mágico, como algunos creen. La Biblia es un libro de un enorme poder, poder divino, pero no mágico. La Biblia tiene el poder más grande que pueda haber sobre la tierra. La Biblia, este libro, tiene un poder, el poder más grande que pueda existir sobre la tierra. La Biblia, que es la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, desata o activa un poder tan grande solo para aquel que la puede creer y que la entiende. Para aquel que puede creerla, para aquel que la acepta y la entiende, entonces esta Biblia desata un gran poder. Activa el poder más grande del universo. La Biblia, cuando alguien la cree, cuando alguien la entiende, la acepta como palabra de Dios, activa el poder más grande que hay sobre el universo. Así como lo digo, y no exagero, simple y sencillamente es la verdad, es real. Ahora, para muchos, la Biblia, pues es solamente un libro con muchas letras. Déjenme decirle una experiencia que tuve, creo que lo he comentado alguna ocasión, pero cuando era estudiante de preparatoria, les recuerdo que, bueno, les comento más bien, que la profesora de la materia de lectura y redacción, pues nos dejó leer algunos capítulos de Proverbios y Eclesiastés. Y la tarea era ahí, el propósito era entender los diferentes tipos de poesía. Y ella quería que entendiéramos la poesía hebrea, en qué consistía, las características de la poesía hebrea, en qué se basaba y todo eso, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo la leía y pues sí, efectivamente, una vez llego de la escuela y consigo una Biblia, busco una Biblia. ¿Y para qué quieres la Biblia? No, pues es que es una tarea. ¿Cómo?
una tarea. Sí, pues es que me dejaron leer la Biblia tal parte, ¿verdad? Y bueno, no la iba yo a leer para entender a Dios o conocer a Dios. No, nos la dejaron como tarea para conocer la poesía, el tipo de diferentes tipos de poesía. Y pues déjeme decirle, yo leí, ¿verdad? Y pues sí, enfocándome en lo poético, pero el libro de Proverbios. Y yo digo, ¿cómo fue que no entendí otra cosa o algo más del libro de Proverbios? El libro de Proverbios es por excelencia el libro más grande, más poderoso en cuanto a sabiduría. Ojalá, ¿verdad? Hubiera yo quedado atrapado ahí por algo, algún versículo, no sé, de Proverbios y me hubiera interesado por seguir leyéndola. Pero no, simplemente terminé la tarea y ya. Entregué la Biblia, ya no quise saber más de la Biblia. Y bueno, yo no entendí nada. Para mí, pues la Biblia era un libro, como para muchos, un libro común, como muchos más, muchas letras. Y a lo mejor a usted le pasó lo mismo, tal vez no con una tarea de la escuela, pero a lo mejor alguna ocasión quiso usted leer la Biblia y no entendió nada. No entendió absolutamente nada, ¿verdad? Y pues, ¿por qué? Porque la leemos sin alguna instrucción, sin ningún consejo o preparación. La leemos y no entendemos absolutamente nada. Para nosotros es pura letra. O a lo mejor tengo el concepto de la Biblia como algo sagrado, como un libro santo, pero hasta ahí no la entiendo. No sucede nada. Pero para aquel que la lee con hambre, con fe, como buscando algo en ella, entonces la Biblia deja de ser simplemente un libro más o deja de ser simplemente letra y entonces se convierte en un libro poderoso. Si la gente, si los estudiantes de secundaria, preparatoria, universidad conocieran el gran poder que hay en la Biblia y si nuestro gobierno, además de estudiar ciencias políticas y otras materias, estudiaran la Biblia, pues serían mejores personas, mejor sociedad, mejor gobierno, mejor país. La verdad. Porque les decía hace rato, hace unos momentos, que el propósito de la Biblia es ayudarnos a conocer a Dios, a nuestro Creador, relacionarnos con Él, para entonces vivir mejor. Viviríamos mejor teniendo una comunión o relación con Dios, más que con los políticos o con la política. Viviríamos mejor, se los puedo asegurar. Es el propósito de Dios al dejarnos su palabra, la Biblia. Ayudarnos a vivir mejor, a tener una mejor calidad de vida. Pero como lo único que ven la gente si llega a leer la Biblia en la facultad de letras, a lo mejor se la ponen a leer, pero no van a entender nada. ¿Por qué? Porque simplemente no hay humildad, no hay fe, no hay condiciones para entenderla. Y simplemente es letra. Y hay personas que, bueno, estudiamos teología y los que estudian solamente teología sin ningún interés de conocer a Dios, de acercarse a Dios, pues terminan simplemente conociendo la letra, solamente la letra que no cambia la mente de nadie, ni el corazón de nadie, ni la vida de nadie, ni transforma a nadie. Tal vez será solamente más conocimiento, más conocimiento. Ahora, yo he conocido, como pastor he conocido cristianos que conocen la Biblia y conocen mucho de Biblia, que han estudiado teología, diferentes materias de teología, pero pues solamente conocen la letra.
y no conocen a Dios. Y hay una gran diferencia. Les quiero comentar una ilustración de una ocasión. Se dice que en determinado lugar hubo un concurso de oratoria y se registraron todos los participantes y entre ellos se registró también un hombre ya grande, pero que era cristiano, y él quiso también participar en este concurso de oratoria, pero él se registró con en el concurso con el Salmo del Pastor, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, pues curiosamente, había otro participante, otro concursante, que también iba a concursar con este mismo salmo. Bueno, fueron 10 los concursantes, pasó el primero, pasó el segundo, el tercero, el cuarto, y pues arrancaba aplausos de la gente, ¿verdad? Muchos aplausos. Y llegó el turno del concursante con el Salmo 23. Y empieza a participar, empieza a declamar el Salmo 23. Y pues le llegó a la gente. La gente aplaudió en un periodo largo. Lo ovacionaron tanto al hombre porque lo hizo magistralmente. Pero ya al final, a este concursante cristiano, a él lo dejaron al final. Y pues ya habían declamado el Salmo 23, otro concursante, y pues recibió aplausos, una gran ovación de la gente. Les gustó mucho su presentación, su participación. Y ya cuando pasa el último, ¿verdad? Pues bueno, ya no esperaban ya algo mejor. Pero pasa este hombre y empieza a declamar el Salmo 23. Pero de una manera muy particular, muy especial, al grado de que termina su participación y la gente aplaude, pero con tanta pasión, con tanta alegría. Se pusieron de pie, duró mucho tiempo los aplausos, pero no solo eso, terminaron llorando. Bueno, eso llamó la atención mucho del jurado, porque pues se quedaron sorprendidos, ¿no? De que el concursante que también lo hizo, participó con el Salmo 23, pues sí llamó la atención de mucha gente y lo ovacionaron mucho. Pero con este otro participante y con el mismo Salmo, el Salmo 23, fue diferente. Pues finalmente, ¿verdad? El que ganó el concurso de oratoria fue el último participante, el que participó con el Salmo 23. Pero le preguntaron, ¿cómo fue? ¿Por qué? No entendemos. Usted fue el ganador del certamen, ¿verdad? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendemos por qué con el otro participante que participó con el mismo salmo que usted, sí le aplaudieron mucho, gritaron y lo ovacionaron mucho. Pero con usted no solamente fue eso, pero terminaron llorando, los hizo llorar. ¿Usted por qué? Y bueno, la respuesta fue la siguiente. Dijo, mire, le voy a decir cuál es mi secreto. Lo que pasa es de que el otro participante conoce muy bien el Salmo del pastor. La diferencia es de que yo conozco al pastor del Salmo. ¡Wow! Eso sencillamente hizo la gran diferencia. Marcó la gran diferencia. El otro participante conocía muy bien el Salmo del pastor. Y este otro conocía al pastor del que hablaba ese salmo. Esa es la gran diferencia. Hay quienes pueden conocer la Biblia porque la estudian, porque la tienen que estudiar por algún trabajo, alguna tarea, o porque está relacionado con su especialidad, no sé. Pero hay quienes conocen al Dios de la Biblia. Muchos conocen la Biblia, pero otros
conocemos al Dios de la Biblia. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, la Biblia, cuando conocemos al Dios de la Biblia, entonces la Biblia, o Dios hace que esa Biblia, que es su palabra, se active y desate su poder en nosotros. Hay una gran diferencia entre conocer al Dios de la Biblia y conocer la Biblia. Es triste, y perdón que voy a comentar esto, pero yo oigo pastores que critican mucho a otros pastores. Perdón si lastimo algunos corazones, ¿verdad? O si muevo sentimientos por ahí, pero un pastor llamado Armando Alducin, que lo conozco por sus predicaciones. Otro pastor que es de Guadalajara, se me va su nombre, Jesús Olivares. Otros pastores de Centroamérica, bueno, muchos pastores mexicanos que critican mucho a pastores como el pastor Cash de Guatemala, a pastores como el pastor Guillermo Maldonado de Estados Unidos, a pastores como de Costa Rica, el pastor, se me va su nombre, pastores, si me recuerdo del nombre, que conocen la Biblia, pero más que la Biblia, conocen al Dios de la Biblia. Conocen al Dios de la Biblia. Y al conocer al Dios de la Biblia, Dios activa su poder en ellos. Y se mueven en el poder de Dios, sanando a gente, haciendo milagros, haciendo que se vean señales. Y los que no lo hacen, los que no activan el poder de Dios, que conocen la Biblia y predican de la Biblia también, pero como no se mueven en el poder de Dios, terminan criticándolos, terminan hablando mal de ellos, juzgándolos mal, diciendo que son del diablo, que son falsos profetas. Y porque Dios los ha bendecido a estos hombres que se mueven en el poder de Dios, que están mal porque buscan solo el dinero. Y bueno, si algún pastor me está escuchando, lo digo con mucho respeto, pero también aconsejándoles a que seamos prudentes al hablar y al juzgar a otro consiervo. Y más que juzgarlos, hablar mal de ellos, tendríamos que a lo mejor conocernos más a nosotros y analizarnos cómo estamos nosotros. ¿Conocemos al Dios de la Biblia o nada más conozco la Biblia? Pero ¿cómo es que muchos pastores, y aquí me incluyo yo, nos movemos en el ámbito sobrenatural de Dios y vemos milagros, vemos cosas sobrenaturales, poderosas, y otros no? Pero terminan criticando, hablando mal de nosotros, ¿verdad? Y quiero decirles, amigos pastores y amigos que nos están viendo, hace años, unos 8 o 10 años, pues yo era un pastor también que conocía la Biblia nada más, pero no conocía al Dios de la Biblia. Puedo decir categóricamente que me comparo con Job cuando dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y pues yo antes enseñaba, igual siempre he enseñado la Biblia desde hace, 35 años. Pero hace 8 o 10 años fue cuando Dios abre mi entendimiento, me revela su palabra y a través de su Espíritu Santo me muestra su poder en su palabra.
Y yo termino, ¿verdad? Reconociendo mi ignorancia y mi falta de conocimiento del poder de Dios y pidiendo perdón a Dios. Señor, perdóname, porque decía que te conocía. He compartido muchas materias en institutos bíblicos, pero como es que digo, algunas ocasiones en algunos institutos enseñando la materia del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, y digo Dios, o sobre las Escrituras. Y bueno, pues Dios en su misericordia, ¿verdad? Nos ha ayudado a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón y activar nuestra fe en su palabra. Y ahora veo yo el poder de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios, que no veía yo antes. Y no estoy apartado de Dios, ni estoy alterando su palabra, no, en lo más mínimo. Solamente que pues me faltaba algo. Y vuelvo a repetir, la Biblia tiene poder. Pero también les decía al principio que la Biblia no tiene poder. ¿Cómo está eso, pastor? Pues sí, la Biblia no tiene poder para los que no la pueden creer. Así sencillamente. Pongo el ejemplo de nuestros amigos, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que les queda muy grande el título, el nombre. No pueden atestiguar nada de Dios, porque el que puede atestiguar o dar razón de Dios es porque lo conoce. Pero si no conocen el Espíritu Santo, ¿cómo van a conocer a Dios? Si niegan al Espíritu Santo, ustedes saben, lo niegan. Entonces, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Y cómo van a conocer el poder de Dios? Dicen que no, que los milagros y el poder de Dios se acabó, ¿verdad? Desde los últimos apóstoles, ¿verdad? Y ya no hay más poder de Dios que haga milagros en estos tiempos. Pues, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no ven ellos los milagros y el poder de Dios en la Biblia que dicen que conocen? ¿Por qué? Pues porque no la creen. Simple y sencillamente porque no la pueden creer. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, se los voy a leer. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La Biblia tiene muchas cosas que son del Espíritu de Dios, todas, absolutamente todas las cosas que se tratan, que se mencionan en la Biblia son del Espíritu de Dios. El hombre natural no las percibe, como me pasó a mí cuando leí la Biblia por una tarea. No entendí nada, no percibí nada de Dios, porque era un hombre común, natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estás loco, me han dicho, he oído, tan locos, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo de que, porque tú haces una oración con fe, cómo vas a creer que un milagro, el enfermo, el ciego va a poder ver, el cojo va a poder andar, el mudo va a poder hablar? ¿Cómo vas tú a creer que Dios va a poder cambiar órganos internos por una oración y te va a poner nuevos? ¿Cómo? Es una locura. ¿Cómo vas tú a creer, a decir que Dios puede hacer milagros, señales, hacer que aparezca dinero en tu cartera, dinero que tú no has puesto? Eso es una locura. Dice aquí la Biblia, para el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Las cosas que son del Espíritu son muchísimas. Y el hombre natural no las puede entender, no las puede creer. Al contrario, para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es de que, cheque usted, la Biblia para estas personas no tiene poder. Para los testigos de Jehová no tiene poder. El Espíritu Santo, pues, ¿quién es el que hace los milagros aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Y si no creen en el Espíritu Santo, y aún cristianos, y con tristeza lo digo, y aún pastores. Me tocó estar en una participación del pastor Chuy Olivares,
criticando a pastores que, ay, ¿qué es eso de que oran por ellos y se caen? Eso no es de Dios. ¿Qué es eso de que oran por ellos y que ya sanaron? O que declaran, hacen declaraciones. Eso no es bíblico. Y terminan diciendo, juzgando, criticando a hombres de Dios. Porque ellos no lo hacen. Porque ellos no lo conocen. Porque ellos no creen, no lo han visto en sus vidas, en sus ministerios, porque ellos no creen. Varios pastores, que mucha gente cree en ellos, ¿verdad? Y dice, es que saben mucho. No, hermano, no. ¿Qué es saber mucho? Saber mucho es mostrar el poder de Dios, del Dios de la Biblia. Es dar evidencias del poder que se mueve en la Biblia, del poder de Dios que se activa en la Biblia. Saber mucho no es saber mucho de teología. Saber mucho es saber de Dios. Decir que sé mucho es decir que sé algo o poco de Dios. Pero si no creo muchas cosas que Dios me dice aquí en su palabra, si no las creo, entonces voy a ignorar muchas cosas de Dios. El hecho de que conozca mucha teología no quiere decir que conozca mucho de Dios. El hecho de que tenga 50 años predicando de Cristo no quiere decir que lo conozca y que me mueva en el poder de Él. La Biblia dice el hombre natural, y lo cierto es de que hay muchos cristianos y muchos pastores que viven en una dimensión natural solamente, y que son los que andan ahí en lugar de predicar de Cristo, en lugar de predicar de Jesús y ganar almas y orar por los enfermos, se la pasan criticando a otros. Eso no debe ser. También la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 1 y 2. Les voy a leer. Hebreos 4 versículo 1 y 2 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La Biblia, aunque es muy poderosa, es el libro más poderoso que puede desatar un poder, el poder más grande de todo el universo. A muchos no creerla, pues se vuelve solamente en un libro más y solamente en letra, y no les es de provecho, aunque la leen, la conocen, la predican. ¿Por qué? Porque no va acompañada de fe. No la viven con fe. Dice la Biblia entonces que no les aprovecha el conocer a Dios, el tener una Biblia, el predicar de ella no les aprovecha. ¿Por qué? Porque no la predican, no la conocen, no la viven en fe. No lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Mis amigos, mis hermanos, déjenme decirles que hay un mundo de bendiciones, de grandes bendiciones para aquellos que puedan creerlas, para aquellos que pueden no solamente conocerlas, pero creerlas. En este mismo libro de Primera de Corintios, el capítulo 2, también el versículo 9 y 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas grandes revelaciones, es cierto. Grandes cosas que Dios tiene para los que le aman, los que creen en Él. Pero también maravillas, milagros, cosas, grandes cosas que están dentro del poder, del gran poder de Dios. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que creen en Él. Mis amigos, mis hermanos, yo les aconsejo, les animo
a que dé ese paso de fe. Demos ese paso de fe y atrevámonos a incursionar en el mundo de fe que es sobrenatural. Dejemos de vivir una vida cristiana natural y empecemos a vivir una vida cristiana sobrenatural. Hay tantas cosas que Dios se ha preparado para nosotros. Yo he visto grandes cosas de parte de Dios, pero creo que es una mínima parte, porque las bendiciones y las grandes cosas de Dios son un mundo de bendiciones. No son pocas, son muchas, demasiadas. Yo tengo 35 años sirviendo a Dios, predicando a Dios, y me atrevo a decir que he conocido poquito de Dios y quiero conocer más, quiero recibir más de Él. No se quede con lo que tiene de Dios. No se conforme, no nos conformemos, busquemos más. Las bendiciones de Dios se convierten como en un océano inmenso, profundo, interminable, de revelación, de conocimiento, de bendiciones, de poder de Dios. Entonces, ¿tiene la Biblia poder? Efectivamente, sí tiene un gran poder para los que la creen, pero para los que no la creen, no tiene poder. O tiene poquito apenas, ¿verdad? Una mínima parte de poder. Ahí piensan que eso es todo. No, no es todo. Les animo a que entre todos ustedes y yo, ¿verdad?, nos decidamos, nos emocionemos, busquemos a Dios con hambre, con deseos, con expectativas, acercarnos a Dios. Estoy seguro que nuestra vida da un giro totalmente de 360 grados. Busquemos más de Dios. Deseemos conocer más de Dios. Y conozcamos a Dios y su Biblia, su palabra y el poder que está dentro de este libro. Desatemos ese poder, el poder de Dios. Pues mis amigos, mis hermanos, terminamos con nuestro tema. Y también, antes de hacer la oración que acostumbro a hacer para despedirnos, quiero invitarles a que compartan este tema con otras personas, amigos, familiares. Denle un like ahí y compártalo con otros, ¿verdad? Y puede ser de mucha bendición también para otros. Hay mucha gente en México que está muy lejos de Dios, separado de Dios, familiares, amigos que no conocen a Dios. Acerquémoslos a Dios. Dígale, mira, vi una transmisión, vi un tema, te lo quiero compartir. Y quizás por medio de este mensaje, de este tema, esa persona se interese, sienta el deseo de conocer de Dios. Porque este no es un libro vacío, hueco, con letra muerta. No, la letra de este libro es poderosa, tiene vida. Dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu de Dios. Quiero hacer una oración para terminar y comparte esta transmisión. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra o este tema de reflexión, Señor, con nuestros amigos, tus hijos. Donde quiera que ellos estén, Señor, te pido que los bendigas. Lo que estén haciendo también, Señor, donde quiera que estén, quienes sean, te ruego, Señor, que los bendigas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que sientan el deseo profundo de conocerte más, conocer tu palabra y creer lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdales, Padre, para que decidan creer en tu palabra y impáctalos. Y al creer en ella, transforma sus vidas, sus mentes, sus corazones, Señor, y llévalos a vivir, o llévanos a todos a vivir una vida sobrenatural de poder, Señor, y conocer tu palabra y grandes cosas que tú tienes preparadas para los que te aman. Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos. También aprovecho para pedirte, si hay alguien que está enfermo, de cualquiera que sea la enfermedad, te pido que pongas tu mano poderosa en cada uno de ellos, en sus cabezas. Señor, tu mano fluye a través de tu mano la unción
sanadora, la unción de milagros sobre cada uno de ellos, desde su cabeza hasta sus pies, quien sea que esté enfermo, adultos, jóvenes o niños, Señor, cualquiera que sea la enfermedad. Padre, yo en este momento y desde este lugar reprendo toda enfermedad, cancelo todo espíritu de enfermedad que está robando la paz, la alegría, la felicidad en la vida de tu hijo o de la familia de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo y cancelo toda enfermedad en el poderoso nombre de Jesús, ante el cual los demonios, al escuchar este nombre, se humillan, se someten. En el nombre de Jesús declaro sanidad y un milagro para tus hijos si estuvieran enfermos. Padre, también quiero ponerlos en tus manos en este inicio de semana, en esta nueva semana. Bendícelos en sus trabajos, sus negocios. Ayúdalos, Padre. Bendíceles, Padre, económicamente, que no falte el sustento, que no falte tu bendición económica en sus hogares, en sus mesas, Padre, en sus carteras. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, mis hermanos, pues finalmente también quiero recordarles, si algunos de ustedes quisieran hacer alguna aportación como una ofrenda, ¿verdad?, especial para... Hace 8 días les compartía, ¿verdad?, el plan, el proyecto que tenemos. Estamos construyendo otro lugar donde las personas puedan reunirse, ¿verdad?, pues cómodamente. Ahorita lo están haciendo en un lugar pues muy impropio, incómodo, pero ahí está un buen grupo de personas ya escuchando la palabra de Dios, queriendo conocer más de Dios. Y si usted puede bendecir esta obra con su aportación, estaremos muy agradecidos con usted. Que Dios les bendiga y hasta pronto.